y vamos a empezar con la oración que nos la va a ofrecer Ketty. Amado Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos reunirnos una vez más en torno a tu divina revelación. Te pedimos para que nos bendigas con discernimiento, para que nos concedas una mente penetrante para comprender y abundante gracia y sabiduría para expresarnos y llegar al corazón de nuestros hermanos necesitados. Señálanos, Padre, y guíanos por tu sagrada senda, para el bien de nuestros hermanos y nuestro amado planeta. Te lo pedimos por amor a tu Hijo Jesús. Miguel de Nevadón. Amén. Amén. Mil gracias, Ketty. Bueno, la semana pasada ustedes vieron que no pudimos mandarles el documento porque primero había que hacerle algunos ajustes que llegaron de última hora de los diferentes expositores. En el ensamblaje nos quedaron corridos algunos videos, ya está perfecto el que se les va a mandar. El trabajo que se ha hecho es espectacular, realmente. Por ejemplo, en esos documentos que manda Adriana, los videos, los links, esos que ustedes vieron la vez pasada, se los recomiendo porque están de infarto. Lo mismo los videos, realmente lo que tenemos para aprender acerca del budismo, acerca del hinduismo, me sorprendió la cantidad de información y yo creía que medio conocía y no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, aprovechemos para estudiar, porque son unos documentos, igual va a pasar hoy con lo que nos va a mandar Esther, con lo que nos puso Arturo también. Ellos tienen unos links con unos hipervínculos de unos videitos que algunos los vamos a ver, ¿sí? Pero va a haber mucha información para estudiar posteriormente y realmente les recomiendo que lo hagan porque ha sido demasiadas horas de trabajo de las personas que nos están ayudando como facilitadores. Entonces, es un privilegio que tenemos de tener un material de la calidad que tenemos, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a darle el micrófono. Hoy comienza Esther Andrade. Voy a comenzar compartiendo el documento. A ver. Cuando ustedes lo tengan, me dicen. Les voy a pedir el favor a los facilitadores que me ayuden con los micrófonos. Si alguien habla así, siempre hay alguno despistado que entra y terminan hablando con la empleada de servicio, pegándole a las ollas, peleando con el perro, aunque la vez pasada me tocó a mí. Entonces, para que me ayuden a silenciar todos los micrófonos, por ejemplo, ¿sí? de personas que no sea estrictamente el expositor. Entonces, adelante, mi querida Esther. Bueno, listo. Entonces continuamos con el capítulo, con el numeral 5. Dice el zoroastrismo. Zoroastrismo estuvo en contacto directo con los Zoroastro estuvo en contacto directo con los descendientes de los primeros misioneros de Melquisedec, y la doctrina de ellos sobre el Dios único se convirtió en una enseñanza central de la religión que fundó en Persia. Con excepción del judaísmo, ninguna otra religión en este tiempo contenía más de estas enseñanzas de Salem. Ganid extrajo el siguiente resumen de los documentos de esta religión. Todas las cosas proceden y pertenecen al Dios único, el omnisapiente, el bueno, el justo, el santo, el resplandeciente y el glorioso. Este, nuestro Dios, es la fuente de toda luminosidad. Él es el creador, el Dios de todos los buenos propósitos, el protector de la justicia en el universo. La conducta prudente en la vida es actuar en consonancia con el espíritu de la verdad. Dios todo lo ve y contempla tanto las malas acciones del protervo como las buenas obras del justo. Nuestro Dios observa todas las cosas con una mirada centellante. Su contacto es el toque de la salud. El Señor es el benefactor todopoderoso. Dios extiende su mano benéfica al justo y al impío.
Dios estableció el mundo y ordenó las recompensas para el bien y para el mal. El Dios omnisciente ha prometido la inmortalidad a las almas pías, de pensamiento puro y acciones rectas. Según sea tu deseo supremo, así serás. La luz del sol es como la sabiduría para los que perciben a Dios en el universo. Alabad a Dios buscando los placeres del sabio. Adorad al Dios de la luz, caminando alegremente por las sendas ordenadas por su religión revelada. No hay más que un Dios supremo, el Señor de las luces. Adoramos a aquel que hizo las aguas, las plantas, los animales, la tierra y los cielos. Nuestro Dios es el Señor, el más benévolo. Adoramos al más hermoso, al inmortal, magnífico, dotado de luz eterna. Dios es lo más distante de nosotros y al mismo tiempo lo más próximo, porque habita en nuestras almas. Aquí podemos ver, hago un paréntesis, podemos ver que desde este momento están identificando que Dios habita dentro de nosotros, o sea, el ajustador del pensamiento lo identifican en esta religión. Nuestro Dios es el divino y santísimo espíritu del paraíso y sin embargo es más amigo del hombre que la más amistosa de todas las criaturas. Dios nos ayuda más en esta, la más grande de todas las labores, el conocimiento de Él mismo. Dios es nuestro amigo más adorable y justo. Él es nuestra sabiduría, nuestra vida y el vigor de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Mediante nuestros buenos pensamientos, el sabio creador nos permite que hagamos su voluntad, alcanzando así la realización de todo lo que es divinamente perfecto. Señor, enséñanos a vivir esta vida en la carne mientras nos preparamos para la vida venidera del Espíritu. Háblanos, Señor, y te obedeceremos. Enséñanos las buenas sendas y andaremos rectos. Permítenos que nos unamos a ti. Sabemos que la religión es buena cuando conduce a la unión con la rectitud. Dios es nuestra naturaleza sabia, nuestro óptimo pensamiento y nuestra acción recta. Que Dios nos conceda la unidad con el Espíritu Divino e inmortalidad en Él. Fíjense que desde aquí ellos ya, esta religión está identificando la unión o la fusión con el ajustador del pensamiento, pues que hemos conocido los que ya conocemos la revelación durante. Esta religión del sabio purifica al creyente de todo mal pensamiento y acto pecaminoso. Me inclino ante el Dios de los cielos en arrepentimiento si lo he ofendido en pensamiento, palabra o acto, intencionalmente o involuntariamente, y ofrezco oraciones para pedir misericordia y alabanzas para pedir perdón. Sé que cuando hago confesión, si me propongo no volver a hacer el mal, que el pecado será lavado de mi alma. Sé que el perdón disuelve las ataduras del pecado. Los que hacen el mal serán castigados, pero los que siguen la verdad disfrutarán de la dicha de la salvación eterna. Tomamos en tu mano mediante la gracia y aplicamos el bálsamo del poder salvador a nuestras almas. Clamamos misericordia porque aspiramos a alcanzar la perfección, queremos ser semejantes a Dios. Bueno, entonces aquí respecto a esta religión, yo les presento un cuadro. Bueno, acá hace primero referencia a su fundador. El fundador fue Zoroastro o Zaratustra. Dice que fue el profeta persa que fundó el mazdeísmo o zoroastrismo. Se sabe poco o nada de él de manera directa. Existen discrepancias sobre el lugar de nacimiento de Zoroastro. Según algunas corrientes nació en Rai, cerca de Teherán, en Irán. Según otras, en Afganistán o Kazajistán. Otras fuentes argumentan que Zaratustra es más bien un título dado a una serie de maestros, dice que hasta 4 maestros, más que el nombre de uno de ellos concretamente, y que el hombre al que solemos referirnos como Zoroastro habría sido el último de la serie, de estos 4 profetas o maestros.
Mediante cálculos indirectos sobre vaga referencia a otros personajes coetáneos o posteriores, se estima que nació entre el primer siglo, entre el principio del primer milenio y el siglo VI antes de Cristo. Un historiador que se llama Cornelio Viedma, basándose en estudios de arqueología y dataciones de carbono 14, señalan que este nació alrededor del año 6300 antes de Cristo. Zoroastro llegó hasta el rey Gustav, que gobernaba una tribu situada posiblemente en Balkh, al noreste de Kabul, en Afganistán, y convenció a este rey y a su tribu de sus creencias. De esta manera llegó pues a la religión oficial, una de las primeras religiones monoteístas, aunque en el marco dualista de la historia denominada madeísmo o zoroastrismo. El nombre de madeísmo procede del nombre de la deidad Ahura Mazda. Este pues básicamente pues es como la historia de Zoroastro. Hablemos ahorita de la deidad. Dice que Ahura Mazda, también llamado como Hormuz, es el nombre en idioma véstico para una divinidad exaltada por Zoroastro como el creador no creado, es decir, la deidad suprema del zoroastrismo. Era la divinidad principal de la religión del imperio persa. Este dios o Ahura Mazda está enfrentado a un ente maligno que recibe el nombre de Angra Mainyu o Ahriman, hermano gemelo de Ahura Mazda, y el conflicto entre el bien y el mal marca la vida de los hombres. Esto ha dado lugar al concepto erróneo de que hay dualismo cósmico en el zoroastrismo. Ese llamado Ahriman representa a los Daeva, o sea, las personas, ellos les llaman Daeva, a las personas que tienen mala conducta. El libro sagrado del zoroastrismo es el Avesta, que consta de 21 tomos o libros. Es una obra literaria en versos o cantos, llamado Gatas, y está escrito a partir del primer milenio antes de Cristo y dice que se terminó de escribir en el siglo 700 después de Cristo. Los primeros libros Avesta fueron escritos sobre pieles de buey en letras doradas y se estima que fueron 20.000 libros o cantos. Todos estos libros se incendiaron durante la invasión y conquista de Persia por Alejandro Magno. Lamentable pues este tema, toda la información que de pronto se pudo haber perdido en este tiempo, que fue en el año 335 a.C. Posteriormente las enseñanzas de Zoroastro se volvieron a escribir y así se recuperó parte del material destruido, pero con el incendio se perdió mucha información valiosa. En el Avesta se expone la doctrina dualista, la lucha entre el bien y el mal. Básicamente dice que vivimos en una lucha constante entre el bien y el mal. En estos momentos, o digamos desde un inicio, pues los países en los que más se practicó esta religión fue en India, Irán, Pakistán y Sri Lanka. En esos momentos, actualmente hay aproximadamente 2.5 millones a 3 millones de seguidores, y existen dos ramas del zoroastrista, que son, por un lado está la rama hindú y por otro lado está la rama de los iraníes. Durante la expansión del imperio persa en el año 559 o 300 antes de Cristo, se logró la difusión de esta religión del zoroastrismo. El zoroastrismo se difundió grandemente por Asia y Occidente gracias al apoyo del príncipe Vitaspa, o el que mencionamos ya, digamos que es el mismo, quien se volvió zoroastrista gracias a que Zoroastro y a la enorme expansión del imperio iraní Aquemenida, que desde los años 559 a los años 300 antes de Cristo. Grecia se volvió grandemente influida por la doctrina filosófica se vio influida grandemente por la doctrina filosófica de Zoroastro,
y esta respondió a muchos interrogantes que los filósofos griegos presocráticos habían planteado con respecto a la trascendencia del ser humano. Después de la muerte, ellos se preguntaban qué sucedía después de la muerte, y esta doctrina de Zoroastro pues logró responder mucho de estos interrogantes que tenían los griegos. Digamos que uno de los seguidores o que lo estudió en su tiempo fue Aristóteles, y lo plantea en su obra Metafísica. Zoroastro reformó la antigua religión mitraica, pero no destruyó la imagen de Mitra o Sol Invicto, y afirmó que Mitra era hijo de Ahura Mazda, quien le encomendó bajar a la tierra a cuidarla y a protegerla del mal. Mitra era un dios militar, un dios guerrero, digamos, antes pues, de que Zoroastro introdujera la imagen o la idea de Ahura Mazda. Principios que tiene esta religión. Entonces, habla que Ahura Mazda es el creador universal, increado, es la sabiduría del creador continuo, sostenedor y promotor del cosmos, es el señor de la sabiduría o señor omnisciente. Ahura Mazda cuenta con la asistencia de 6 espíritus ayudantes, conformando junto con él un total de 7 espíritus que regulan el funcionamiento del cosmos y las relaciones sociales. El universo ha sido bien creado y ordenado según lo previsto por su creador. Y la religión de la buena conciencia es universal y es para todos. Ahura Mazda dio a la humanidad libre albedrío, libertad de pensamiento, de palabra y de obra. La humanidad puede, si lo elige, desarrollar todas las facultades divinas y hacerse creativa y llegar a ser espiritualmente perfecta y eternamente divina. El ser humano tiene 2 mentalidades. Hablan del Mindjus Spenta, mentalidad progresiva que ayuda a avanzar y mejorar, y del Mindju Angra, la mentalidad retrógrada que daña al mundo. Tarde o temprano la humanidad se corregirá y logrará la perfección y la vida eterna. Los hombres y las mujeres son iguales y disfrutan de los mismos derechos en la sociedad libre y responsable. Si una persona no elige correctamente, su mundo continúa siendo caótico y ésta sufre las consecuencias hasta que adopta estos principios divinos. Digamos que estos son, como los fundamentos de esta religión, ¿no? Los principios. Dice que la casta, el color, la raza, la nacionalidad no forman parte del mensaje universal de Zoroastro. Las oraciones ayudan a las personas a comunicarse con Ahura Mazda. Es lo que vigoriza, guía y satisface el espíritu humano, pues ayuda a experimentar el amor divino. La oración puede hacerse siempre, donde quiera y en cualquier estado. La salvación de las almas es universal. Toda creencia supersticiosa debe ser abandonada y todas las ideas y prácticas irracionales deben ser terminadas. También aquí hay un mensaje y habla de la buena mente. Dice que Ahura Mazda es comprendido a través de la buena mente, pero es esta comunión, este intercambio entre la divinidad y los humanos que extienden la mano en busca de él, es única a través de la buena mente. Se comunica y se manifiesta a los mortales a través de sus propios atributos éticos, que son una parte de su ser. Los hombres y mujeres pueden escoger ser como el Asha, o sea, rectos, o como Buma, como una mente buena y benévola, o cualquiera de las otras creencias propias del mismísimo ser de Dios. Dice también que Ahura Mazda da sus propios atributos a la humanidad para progresar y evolucionar hacia la entereza. Bueno, aquí les traigo de otro documento, del documento 95, las doctrinas de Saleh en Irán. O sea, ¿dónde más en qué otra parte del libro de Durantia se habla sobre el tema de Zoroastro, del zoroastrismo? Y dice en el documento 95
que desde Palestina algunos de los misioneros Melquisedec pasaron a través de Mesopotamia a la gran llanura de Irán. Durante más de 500 años los maestros de Salem progresaron en Irán y la nación entera estaba a punto de adoptar la religión de Melquisedec cuando un cambio de gobernantes precipitó la persecución amarga que prácticamente puso fin a las enseñanzas monoteístas del culto salemita. La doctrina del pacto abrámico virtualmente se extendió en Persia cuando, en aquel gran siglo del renacimiento moral, el sexto siglo antes de Cristo, apareció Zoroastro reavivando las brasas del Evangelio de Salem. Este fundador de una nueva religión, que era un joven aventuroso y viril, quien en su primer peregrinaje a Ur, en Mesopotamia, había aprendido de las tradiciones de Caligaste y de la rebelión de Lucifer, juntamente con muchas otras tradiciones, todo lo cual hizo gran impresión sobre su naturaleza religiosa. Por consiguiente, como resultado de un sueño mientras estaba en Ur, decidió volver a su hogar norteño para remodelar la religión de su pueblo. Había asimilado la idea hebraica del Dios de la justicia, el concepto mosaico de divinidad, la idea de un Dios supremo estaba clara en su mente y degradó a todos los demás dioses como diablos, consignándolos a las filas de los demonios de los cuales había oído hablar en Mesopotamia. Había aprendido de la historia de los 7 espíritus rectores, puesto que esta tradición aún existía en Ur, y por eso creó un firmamento de 7 dioses supremos con Ahura Mazda a su cabeza. Asoció a estos dioses subordinados con la idealización de la ley justa, el buen pensamiento, el gobierno noble, el carácter santo, la salud y la inmortalidad. Esta nueva religión era una religión de acción, de trabajo, no de oraciones ni rituales. Su Dios era un ser de suprema sabiduría y el patrono de la civilización. Era una filosofía religiosa militante que se atrevía a batallar en el mal, la pereza y el atraso. Zoroastro no enseñó la adoración del fuego, sino que trató de utilizar la llama como símbolo del espíritu puro y sabio de dominio universal y supremo. Es verdad que sus seguidores más recientes reverenciaron y adoraron este fuego simbólico. Finalmente, cuando un príncipe iraní se convirtió, esta nueva religión se difundió por la espada y Zoroastro murió heroicamente en una batalla por lo que creía la verdad del Señor de la Luz. El zoroastrismo es el único credo urantiano que perpetúa las enseñanzas edénicas y dalamatianas sobre los 7 espíritus rectores. Aunque no supo desarrollar el concepto de la Trinidad, se acercó en cierto modo al concepto de Dios el séptimo. El zoroastrismo original no era puro dualismo, aunque las enseñanzas primitivas ilustraron el mal como una coordenada temporal de la bondad, estaba definitivamente sumergido en la eternidad de la realidad última de la bondad. Solo en tiempos posteriores ganó terreno la creencia de que el bien y el mal competían en planos equivalentes. Las tradiciones judías del cielo y del infierno y la doctrina de los diablos, tal como se le encuentra en las escrituras hebreas, aunque estaban fundadas en las tradiciones residuales de Lucifer y Caligastia, se derivaron principalmente del zoroastrismo durante los tiempos en que los judíos estuvieron bajo el dominio político y cultural de los persas. Zoroastro, tal como los egipcios, enseñó el día del juicio, pero relacionó este evento con el fin del mundo. Aún la religión que sucedió al zoroastrismo en Persa estuvo marcadamente influida por este. Cuando los sacerdotes iraníes trataron de derribar las enseñanzas de Zoroastro, resucitaron la antigua adoración de Mitra, y el mitraísmo se difundió a lo largo y a lo ancho del Levante y de las regiones mediterráneas, siendo durante cierto tiempo contemporáneo tanto del judaísmo como del cristianismo. Las enseñanzas de Zoroastro de esta manera dejaron su huella sucesivamente sobre 3 grandes religiones, el judaísmo y el cristianismo, y a través de ello el mahometanismo.
Pero hay gran distancia entre la enseñanza de Celsas y los nobles salmos de Zoroastro y las perversiones modernas de su evangelio por parte de los persas, con su gran temor de los muertos, combinado con las creencias de las sofisterías que Zoroastro jamás se dignó considerar. Este gran hombre formó parte de este grupo único que surgió en el siglo VI a.C., para que la luz de Salem no se apagara completamente y para siempre, en este periodo en que brillaban tan exiguamente como para mostrar al hombre en su mundo oscurecido el camino de la luz que lleva a la vida eterna. Bueno, bueno, creo que había colocado unos links a unos videos de YouTube. Sin embargo, pues de pronto los voy a relacionar ahí en el grupo de Face. Se los voy a compartir. Hoy por hoy, en el zoroastrismo, digamos que los antiguos sacerdotes todavía tienen la creencia y hablan del templo del silencio o del templo del... en un segundo yo ahora aquí les hago la referencia. Hablan del templo del silencio. Ellos tienen, digamos, tienen una tradición pues bastante y que convergen los dos, digamos, los sacerdotes antiguos y los sacerdotes actuales, ¿no? Porque resulta que ellos arrojan a los buitres, arrojan los cuerpos de los sacerdotes que mueren a que los buitres pues devoren los cuerpos, y después recogen los huesos y esos huesos los trituran y los arrojan como a un pozo. Digamos que los sacerdotes actuales o más jóvenes pues están en contra de esta práctica, pero aún pues siguen practicando pues tienen esta práctica, ¿no? Que es un poquito como extraña. Bueno, siguiendo entonces con el sudaísmo. Espérate, Esther, un segundito. Yo había visto el link del video. No sé qué pasó con el link, pero de todas maneras sí te lo recomiendo, que es muy interesante, ¿sí? Esa cultura, inclusive tiene una explicación, un video muy cortico, que se lo recomiendo que lo miren. Y vale la pena porque son temas que nosotros no tenemos ni idea. Como en esta época, todavía en las torres del silencio lo que hacen es tirar ahí los cuerpos para que se pudran y se lo coman los pájaros. Y tienen un montón de prevenciones con los muertos. Y es muy interesante porque es el tema de las religiones, de todas esas creencias y esos mitos que medio locos que todavía hoy se viven, ¿no? En esta época. Ahora, por otro lado, miren ustedes cómo dice que los misioneros de Melquisedec duraron 500 años, ¿sí? Predicando para convencer, para llevar a la gente, a los iraníes, ¿sí? A vivir la religión de Salem, y por un problema político se perdió todo el trabajo. Imagínense ustedes cuando hablábamos de los que fueron a China y a Japón, imagínense las distancias, si esto era en el patio del lado, llevaban 500 años trabajando, imagínense el esfuerzo y esa labor que hicieron esos misioneros Melquisedec para preparar el camino del otorgamiento de Miguel. Voy a volver a compartir entonces el documento. También hay un video que también lo comparto sobre la historia de Zoroastro, porque es muy interesante la forma como él convenció a este rey, y cuenta la historia. Fue una persona que se fue con los iraníes a investigar en el siglo XVII después de Cristo, entre el siglo XVII y siglo XVIII, un historiador, y se fue a investigar, digamos, la historia de Zoroastro, y encontró, y es bastante interesante la forma como ese hombre se las batalló para convencer a este rey de que asumiera la religión del monoteísmo, y cómo lo acompañó en las diferentes batallas pues para ir conquistando y ir, digamos, llevando esta religión. Y fue como
digamos, se expandió y cómo hasta el momento se mantiene. Pero digamos que no la tuvo fácil, Zoroastro no la tuvo fácil pues para poder llevar las enseñanzas de Salem a esta región. Bueno, la otra religión es el jainismo. Dice, el tercero de los grupos de creyentes religiosos que preservaron la doctrina de un Dios único en la India, la supervivencia de la enseñanza de Melquisedec, se los conocía por entonces como los suduanistas. Últimamente se conoce a estos creyentes como los seguidores del jainismo. Ellos enseñaban que el Señor del cielo es supremo. Los que pecan no ascenderán a lo alto, pero los que caminan por la senda de la rectitud hallarán un lugar en el cielo. Si conocemos la verdad, nuestra vida eterna está asegurada. El alma del hombre podrá ascender hasta el más alto de los cielos para desarrollar allí su verdadera naturaleza espiritual y para alcanzar la perfección. El estado celoso libera al hombre de la servidumbre del pecado y lo introduce a las beatitudes últimas. El hombre recto ya ha experimentado el fin del pecado y de todas las miserias que lo acompañan. El yo es el invencible adversario del hombre y el yo se manifiesta a las cuatro pasiones más grandes, en las cuatro pasiones más grandes del hombre: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. La victoria más grande del hombre es la conquista de sí mismo. Cuando el hombre pone su mirada en Dios en pos de perdón y cuando se atreve a disfrutar de tal libertad, se libera del temor. El hombre ha de pasar por la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría que lo tratara. Bueno, entonces, respecto al fundador del jainismo, tenemos aquí que es Mahavira, también conocido como Vardhamana. Fue el 24º Tirthankara que revivió el jainismo. Expuso las enseñanzas espirituales, filosóficas y éticas de los Tirthankara anteriores a la remota era prevédica. Los Tirthankara también eran llamados jainas, que son seres que alcanzaron la trascendencia y liberación. Esto fue lo que básicamente pues revivió el jainismo, ¿no? Expuso las enseñanzas espirituales, filosóficas y éticas de los Tirthankara anteriores a la remota era prevédica, y en la tradición jainista se cree que Mahavira nació a principios del siglo VI o VI antes de Cristo en una familia real, en la actual Bihar o en la India. Abandonó todas las posesiones mundanas a la edad de 30 años y abandonó el hogar en busca de un despertar espiritual, convirtiéndose en un asceta. El ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Mahavira practicó meditación intensa y austeridades severas durante 12 años, después de lo cual se cree que logró el Kevalahana, la omnisciencia, y predicó durante 30 años. Se cree que alcanzó el Moksha. El Moksha se refiere a la liberación espiritual en el siglo VI antes de Cristo. Aunque el año varía según la secta, pues que de pronto hable de Mahavira. Los estudiosos como Karl Porter, por ejemplo, que consideran su biografía incierta, algunos sugieren que vivió en el siglo V antes de Cristo, y otros dicen que en el mismo tiempo que Buda vivió, digamos, es contemporáneo de Buda. En todo caso, Mahavira alcanzó el nirvana a la edad de 72 años y su cuerpo fue incinerado. La divinidad de esta religión del jainismo, pues digamos que no hay una divinidad específica, o sea, no hay un dios para ellos. Pregonan una vida salvadora filosófica no centrada en el culto a ningún dios,
Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma conciencia hacia un estado divino y la liberación, o sea, el moksha. Y aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado vencedor o conquistador, o sea, el jaina. El estado más elevado se conoce como shira, que es el estado, digamos, ya de la conquista o de la despertar espiritual. La filosofía jainista trata extensamente los problemas de metafísica, cosmología, ontología, epistemología y la divinidad. El jainismo es esencialmente una religión no teísta, aunque no es antimetafísica, ya que creen en la existencia del alma. Continúa la antigua tradición del charamana, que coexistió con la tradición védica desde la antigüedad. Las características distintas de la filosofía jainista incluyen un dualismo, negación de un Dios creativo y omnipotente, hablan de un karma, un universo eterno y no creado, y hablan también del ahimsa, o sea, la no violencia, y realmente su religión pues se basa en esto, o su creencia en la no violencia. La teoría de las múltiples facetas de la verdad y una moral basada en la liberación del alma. A menudo se ha descrito como un movimiento ascético por su fuerte énfasis en el autocontrol, las austeridades y las renuncias. La mano con una rueda en la palma simboliza a la ahimsa en el jainismo. La palabra en el medio es ahimsa, sin daño, que significa sin daño. La rueda representa el Dharma Chakra, que representa la resolución de detener el samsara a través de la incesante búsqueda de la ahimsa, o sea, la incesante búsqueda de la no violencia. El libro sagrado, básicamente, después de la muerte de Mahavira y durante largo tiempo, su mensaje fue transmitido por tradición oral hasta que sus discípulos reunieron sus sermones en los llamados 12 angas, preceptos, que se convirtieron en las escrituras sagradas del jainismo. Ellos actualmente están ubicados en la India, o sea, el país donde se practica aún esta religión. Los jainistas conforman el 5% de la población de la India, lo que significa aproximadamente unos 5 millones de seguidores, con mayor concentración en Bombay, Bengala, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat y Karnataka. Además de en algunas comunidades en el extranjero, tienen simpatizantes fuera de la India también. Los principios fundamentales del jainismo dice que no existe un creador universal, el universo es una totalidad viviente y nosotros somos parte viva de esa totalidad. Todo lo que existe en el mundo es divino por naturaleza propia y lo divino debe respetarse y honrarse. Los animales también tienen alma y deben ser respetados. Cada alma es divina o demoníaca según sus propios actos, y aquí pues hace énfasis en el karma. Cuando un alma se libera de los karmas, logra la conciencia divina, donde se experimenta el conocimiento, la percepción, el poder y la alegría del infinito. Hay una correcta visión, un correcto conocimiento y una correcta conducta. Con las 3 joyas, estas son las 3 joyas que conducen el alma a la conciencia divina, y la no violencia es la base de las 3 joyas. El desapego es la meta para la liberación del alma y la tolerancia es esencial en la vida. Y ahí pues también les comparto unos videos referente al jainismo, que es llamada y conocida como la religión de la no violencia. En el libro de Urantia básicamente hace referencia, dice que en el documento 92, dice que la India se divide entre los hindúes, los maometanos y los jainíes, cada uno con una idea de Dios, el hombre y el universo tal como fueron concebidos en forma variada.
China sigue las enseñanzas taoístas y confucianistas, y Shinto se reverencia en Japón. Es la única referencia, aparte pues de este numeral, de este documento 131, en el documento 92 que hace referencia en el libro de Durán. Bueno, no sé si de pronto entonces hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Preguntas? No. Les recomiendo entonces, por favor, vean los videos y el material que nos va a Esther a poner en el chat, ¿sí? Son muy interesantes. Yo se los recomiendo, yo los estuve viendo y la verdad vale la pena el tiempo que le dediqué. Son corticos. Y hay que insistir un poquito que los jainistas, ellos como hablan del no apego o del desapego, entonces ellos pues no tenían cosas materiales, no se casaban precisamente pues por no tener el apego, digamos, familiar ni nada de esto. Pero dice que hoy en día pues ya han replanteado un poco esta conducta, ¿no? Porque imagínense pues una religión en la que no permitan, digamos, ni tener su casa, ni tener sus cositas y pues tampoco que tener familia, que hoy en día pues ya está replanteado un poquito este concepto. Pero en un inicio se planteaba esto, no tener nada material, abstenerse de todo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Listo, Esther, mil gracias a ti. Entonces continúa Javier. Javier va a hacer primero la presentación de el sintoísmo. Cuando estés listo. Numeral 7. El sintoísmo. Hacía poco tiempo que habían llegado a la biblioteca de Alejandría los manuscritos de esta religión del lejano oriente. Era la única religión del mundo de la cual Ganit nunca había oído hablar. Esta creencia contenía también restos de las primitivas enseñanzas de Melquisedec, como puede verse en el siguiente resumen. Dice el Señor: vosotros sois los que reciben mi poder divino. Todos los hombres disfrutan de mi ministerio de misericordia. Me complazco en la multiplicación de los justos en toda la tierra. Tanto en las bellezas de la naturaleza como en la virtud de los hombres se revela el príncipe del cielo y muestra su naturaleza recta. Como los de antaño no conocían mi nombre, me manifesté naciendo en el mundo como una existencia visible y sufrí tal humillación para que el hombre no olvidara mi nombre. Yo soy el hacedor del cielo y de la tierra, el sol y la luna, y todas las estrellas obedecen mi voluntad. Soy el soberano de todas las criaturas en la tierra y en los 4 mares. Aunque soy yo grande y supremo, tengo oídos aún para la oración del más pobre entre los hombres. Si una criatura me adorará, oiré su oración y le concederé el deseo de su corazón. Cada vez que el hombre cede a la ansiedad, se aleja un paso del espíritu guiador de su corazón. El orgullo oscurece a Dios. Si quieres obtener la ayuda del cielo, aparta tu orgullo. Cualquier indicio de orgullo obstruye la luz salvadora como si fuera una gran nube. Si no tenéis rectitud adentro, es inútil que oréis por lo que ha quedado afuera. Si oigo tus oraciones, porque vienes ante mí con el corazón limpio, libre de falsedades y de hipocresías, con un alma que se refleja la verdad como un espejo. Si quieres ganar la inmortalidad, renuncia al mundo y ven a mí. Bueno, les comparto que yo antes del libro de Durantia nunca había escuchado el sintoísmo, pero en el fondo todos hemos escuchado. Vamos a ver algo. Todos hemos escuchado en alguna cuestión o en los símbolos algo del sintoísmo. Ese es el símbolo del sintoísmo. Es una puerta, el torii, que significa una puerta, una entrada. Se manifiesta mucho en casi todas las cosas japonesas, se ve ese símbolo. El sintoísmo, también llamado Shinto o Shintao, que viene de Shen, ser divino, y Tao, el camino. Shinto es el camino de los dioses, también llamado la vía del Kami. El nombre de Shinto
Fue dado en el siglo VI después de Cristo para diferenciarse del budismo, se dice Butsudo en japonés, y el camino del Buda, frente al Shinto, que era el camino de los dioses. El Shinto se basa en la veneración de los kami. Los kami son los espíritus que habitan todo objeto creado, que es el espíritu de la naturaleza, el espíritu del bien, lo místico, superior o divino. Para ellos todo tiene un espíritu. En sus orígenes fue una mezcla de religiones tribales, cada una adoraba su propio kami. Todo en la naturaleza tiene un alma. No es como el animismo, sino como un sentido de unidad de la vida. Se adoraba al emperador como símbolo del pueblo. Los shintoístas consideraban que el kami creó las islas de Japón y que la diosa Amaterasu fue la madre del primer emperador, quien fue enviado a la tierra para fundar una dinastía imperial. Tiene más o menos 2500 años de antigüedad. En esto varían mucho todos los historiadores en la antigüedad del Shinto, pero es más o menos 2500 años. No tiene un fundador ni tiene escrituras sagradas oficiales. Está estrechamente vinculado con el sistema de valores de los japoneses y con su modo de pensar y actuar. Algunos principios de la filosofía shintoísta: cada cosa posee un soplo divino. Todo lo que existe es naturalmente bueno, ya que procede de lo divino. La lealtad a los dioses y rectitud en los actos de los hombres. El ser humano es bueno en esencia y desprovisto del pecado original. Vivir de acuerdo con la ética. Todo, incluyendo lo espiritual, viene a formar parte de la experiencia en este mundo. Las infracciones solo son errores y no pecados. No existen premios ni castigos después de la muerte, ya que no existe la maldad esencial. Las 4 afirmaciones o creencias básicas del Shinto: la afirmación de la tradición y de la familia. Estos son los ritos vitales como el nacimiento y el matrimonio, e incluyen las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Afirmación del amor, el amor de la naturaleza. La naturaleza es sagrada. Así, el contacto con la naturaleza implica que una persona está en contacto con los dioses. La afirmación de la limpieza personal. El practicante debe estar limpio en presencia de los espíritus. Aquello que no está limpio es horrendo. Y ahí vienen los principios de limpieza, pulcritud y orden de los japoneses, que en la mayoría son shintoístas. Viene de esa afirmación. Tienen un principio muy fuerte en eso. Y la afirmación de los Matsuri. Los Matsuri son los festivales que ellos hacen en honor a los espíritus. Durante la dinastía Meiji de 1868 a 1912, el gobierno institucionalizó el Shinto, asumió el control de los santuarios y adoptó una política restrictiva con otras religiones. La Constitución de 1889 consideró la obediencia a los santuarios shintoístas, quedó el Shinto como la religión oficial y se usó para justificar el culto al emperador y el militarismo a principios del siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, modificaron su constitución y se redujo al estatus de secta divina ordinaria. No es una religión exclusivista. La gente puede practicar el Shinto junto con una segunda creencia. Más del 90% de los japoneses es shintoísta hoy día. Es parte de su vida social. Muchos hogares japoneses contienen pequeños santuarios llamados kamidana. No posee libros sagrados, pero en el siglo XVIII se recopilaron informaciones históricas y míticas sobre el origen de las islas de Japón. Sus nombres son Kojini, que significa registro de cosas antiguas, y Shogu, Nihongi o Nihon Shoki, que son las crónicas del Japón. Aquí vemos a un sacerdote que se llamado los Kanushi, que es como un dios maestro. Inicialmente se pronunciaba Kamunushi, también llamados Shinshoku. Son los empleados de Dios, o Jinshu. Una persona responsable del mantenimiento de un santuario, sostener ceremonias religiosas y dirigir las alabanzas de un determinado kami. Este Kanushi normalmente se cede en ese puesto por herencia. Va pasando de hijos a hijos. El Shinto en el libro de Urantia. Bueno, este primer párrafo lo acabo de leer, Esther. Y el segundo dice: la adoración de los antepasados antiguamente constituyó un avance decidido en la evolución religiosa, pero es a la vez sorprendente y lamentable
que este concepto primitivo persista en la China y el Japón, y la India entre tantas cosas que son relativamente más avanzadas, tales como el budismo y el hinduismo. En el occidente, la adoración de los antepasados se constituyó en la veneración de los dioses nacionales y el respeto por los héroes de la raza. En el siglo XX, esta religión nacionalista, veneradora de los héroes, hace su aparición en los varios secularismos radicales y nacionalistas que caracterizan a muchas razas y naciones del occidente. Mucho de esta misma actitud también se encuentra en las grandes universidades y las comunidades industriales más grandes de los pueblos de habla inglesa. No es muy diferente de estos conceptos la idea de que la religión no es sino una búsqueda común de la buena vida. Las religiones nacionales no son más que una reversión a la primitiva adoración del emperador de los romanos y al Shinto, adoración del Estado en la familia imperial. Esta es una gráfica de una calle de Japón, en donde en todas partes se ve ese símbolo. Seguramente muchos lo hemos visto, es el símbolo del Torii, que es la entrada. En este momento se calcula que hay más o menos unos 200 millones de sintoístas, de practicantes de esta religión. No es muy exacto porque como es abierta, muchos son sintoístas y a la vez son budistas. Practican varias religiones junto con el Shinto. Muchas gracias. Listo, Javier. Mil gracias. Javier tiene una intervención ahorita. Vamos a dejar y la dejamos para el final. Continúa Arturo. Entonces, Arturo, vamos a compartir el documento. Muchas gracias, Jaime. Un favor. Sí. Si me lo permiten, hermanos, a mí me gustaría primero empezar por los antecedentes Vale, y dale. ya después por el numeral. Ok. ¿Sí? Ok. Gracias. Tú me dices cuando les voy a- quieras compartir o si quieres compartir tú, como quieras. Sí. De hecho, voy a compartir. Ok. No sé si ya vean mi pantalla. Ya. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Yo lo quise presentar de esta forma, ojalá sea de su agrado, hermanos. Vamos a ver primero los antecedentes del taoísmo y ya sobre eso vamos a ver el resumen que nos presentó Ganit, que para mí es algo muy hermoso porque realmente el mensaje que nos presenta en ese numeral es precioso. La verdad es que a mí me llenó de mucha energía positiva. Bueno, entonces procedo a presentarles la investigación que yo realicé sobre lo que es el taoísmo. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Taoísmo. El taoísmo es una filosofía surgida a partir del Tao Te Ching, también conocido como el Tao Te Ching o Dao De Jing. Una obra que había sido escrita por Lao Tse en el siglo VI a.C. y su pilar es el Tao, un concepto que suele entenderse como el camino o el método que refiere a la esencia del universo. El Taijitsu es el símbolo que representa los conceptos de la filosofía china del yin y del yang, o el Taiji, o principio generador de todas las cosas. Es la forma más conocida de representación del yin y el yang, el famoso círculo dividido en dos mitades curvilíneas, blanca y negra, con un punto en su punto en el interior opuesto, digámoslo así, que es la imagen que ustedes están viendo a su mano derecha. Yo creo que todos conocemos ese símbolo del yin y del yang. El taoísmo nació como una doctrina filosófica, pero luego se desarrollaron algunas corrientes que lo convirtieron en una religión. Incluso en los años se conjugó con el budismo y con el confucianismo. Aquí estamos nosotros pues viendo parte donde la religión taoísta pues prácticamente se ve en todo China, parte de Hong Kong, Taiwán, como nos lo dice aquí abajo. Países como China, Taiwán principalmente, se estima que son más de 300 millones de taoístas. También tiene representación en Macao, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos de América. Realmente el taoísmo, a pesar de que sus inicios se dan en China, ya hoy en día tiene representantes en varias partes del mundo, como lo estamos viendo.
Bueno, Lao Tse, Laozi o Laocio son tres maneras de nombrar al que es uno de los filósofos orientales más admirados, junto con Confucio y Buda. Lao Tse, considerado uno de los hombres sabios de la antigua China, era el guardián de los archivos imperiales en la antigua capital de Laoyang. Aproximadamente 600 años antes de Cristo en China, fecha en la que, según la leyenda, Lao Tse, cabalgando hacia el occidente, huyendo de la violencia bélica en su país, fue inducido a escribir el Tao Te Ching por Yinzi, portero en el cruce de Hankou, que conocía la reputación del maestro y sus enseñanzas. Aquí la leyenda nos dice, no me quise extender mucho porque realmente es bastante la información, pero nos dice la leyenda que había guerra en el país y Lao Tse pues decidió huir de esa guerra porque precisamente predica la no violencia. Era un maestro filosófico muy conocido en China y nos dice la leyenda que Yinzi, que era el guardián de una de las puertas de la salida de su comunidad o de su país, al ver que el maestro se retiraba para ya no volver, le pidió de forma muy personal que pues él pudiera dejarle algún escrito para sus seguidores y seguir sus filosofías. Es por eso que él se decide a escribir el Tao Te Ching. Aquí lo vamos a ver cómo sigue. Bueno, esta religión taoísta también es conocida como la religión de las tres fuerzas. El Tao Te Ching, uno de los libros más famosos y antiguos de la historia del Tao Te Ching, el libro del Tao, es ahora, perdón, es que aquí me tapé con mi imagen, es una obra en la que Lao Tse explica el funcionamiento del Tao, o la manera en que los hombres pueden adaptar su vida al mismo, para así vivir conforme a su naturaleza. Escrito por Lao Tse, es un manifiesto a la no violencia, al igual que las demás religiones asiáticas. En muchos aforismos encontramos referencias a la no violencia. Para Lao Tse, la paz es el valor más alto. El taoísmo filosófico se desarrolló con Lao Tse 600 años antes de Cristo, pero no se transformó en un movimiento religioso organizado hasta el segundo siglo después de Cristo por Shang Yaolin, su primer pontífice. Bueno, aquí en la parte de arriba no leí lo que es la palabra conciliadora porque lo voy a explicar más abajo, pero es para hacerme una referencia sobre todo a mí de cómo lo iba a explicar. Disculpen que lo haya agregado ahí sin mencionarlo. Bueno, prosigo. Tao. El Tao es el principio absoluto que subyace del universo, que combina en sí mismo los principios del yin y del yang, y que significa el camino o el código de conducta. El poder del camino es denominado Te. El Tao, según ellos, fluye a través de toda la vida y un creyente del Tao se esfuerza por estar en armonía con la fuerza. Bueno, este camino del Tao pues, es precisamente esa energía conciliadora. Parte de las enseñanzas de Lao Tse, que él presentaba el yin y el yang y el Tao como una trilogía de energías que interactuaban entre sí, con el yin y el yang siendo positivo y negativo, y el Tao, que es la energía conciliadora que se encarga de armonizar o de balancear esas energías para tener un perfecto balance. Por eso es la palabra conciliadora que les presentaba en la parte del título. Bueno, aquí les presento unos vocablos con sus significados. Yin, aspecto negativo de una acción. Yang, aspecto positivo de una acción. Qi, vapor o aliento de energía. Aquí con esta parte del Qi, también dentro de la religión taoísta hay artes marciales que ellos manejan y ellos tienen la creencia que a través del Qi ellos pueden manipular por medio de esa energía a sus oponentes, de tal manera que cuando se concentran fuertemente en ese Qi que emana de todo su ser, pueden incluso apartar o derrumbar a un contrario. Ahora prosigo. Luego tenemos la palabra Xin, que es libro.
Taijitsu, que es el símbolo del Tao, con el yin y el yang que ya vimos. Y aquí, a diferencia de nuestra religión, por ejemplo, católica, que yo soy parte practicante, no al 100, pero ya ven que nos basamos en tanto lo que es los cristianos católicos sobre mandamientos. Aquí el taoísmo no es más que nada, no lo representa como mandamientos, sino como principios. Entonces tienen 5 principios fundamentales, que en este caso el primero pues es la paz, la no violencia, representada en este caso como ahimsa. Luego viene el respeto por el mundo. Aquí nos dice que todos somos iguales, tenemos que tener tanto respeto para los insectos, la naturaleza, los seres marinos, independientemente que sean otras razas o los mismos seres humanos, tenemos que tener un respeto porque todos somos iguales. Luego tenemos el autoconocimiento y sabiduría, y que nos hace referencia a desaprender lo mal aprendido. Para ellos es muy importante que ustedes, base al mismo autoconocimiento que van adquiriendo de sus experiencias humanas, eso les va a brindar sabiduría. Y muchas veces nosotros hemos, a través de la vida, yo lo veo como en mi vida personal, que el aprender algo que vemos que está mal, pero como lo vemos muy común, creemos que está bien y eso está mal. Entonces, con el tiempo, al tener autoconocimiento o conocimiento de algo que vemos que está mal, él nos indica pues, que hay que desaprender lo que realmente creíamos que estaba bien, pero en realidad está mal. Ese es alto de los valores que tiene el taoísmo. Luego tenemos control de los sentidos, que es el desapego, la austeridad y la no codicia, que si ustedes se dan cuenta también los otros religiones también hacen mucha referencia a este punto, que tenemos que desapegarnos a esos sentidos, también como el odio, la maldad, se me fue la palabra, perdón. Bueno, todos los sentimientos negativos que podamos nosotros manifestar, tenemos que desapegarlos porque eso no nos va a acercar al Tao. Por consiguiente y último tenemos bondad, humildad, amor, felicidad, justicia y caridad. Esos son los principios del taoísmo, que yo los pondría como también como mandamientos, y que creo que son realmente algo muy básico, muy sencillo. Algo que tiene la religión taoísta es que lo que enseña es muy simple, muy sencillo, muy exacto y muy preciso al momento de querer expresar las ideas de sus enseñanzas. Bueno, prosigo. Causa y efecto. Todo lo que vemos es fruto de la dinámica, causa y efecto. El universo y todo lo que en él existe, tanto como si lo conocemos como si no, está sometido a la mutación y el cambio perpetuo que se establece el Tao. No podemos ignorarlo y solo aceptándolo y viviéndolo conforme a sus reglas podemos vivirlo plenamente. El yin y el yang son dos conceptos que representan la dualidad y el continuo cambio del gobierno que gobierna el Tao. Todo concepto, pensamiento, objeto tiene un complemento opuesto al que existe y a su vez en sí mismo, y que es condición indispensable para definirlos a ambos. Aquí nos da unos ejemplos que es frío, calor, seco, húmedo, femenino, masculino, actividad, pasividad, etc. Vida virtuosa. Lao Tse establece una serie de virtudes que hemos de tener para vivir conforme al Tao, y entre ellas están la piedad, la magnanimidad, la negación, la honestidad, la introspección, la inactividad, la enseñanza. También hay vicios que hemos de evitar, como, por ejemplo, la violencia, la codicia, los perjuicios, la aceptación de convencionalismos, tabúes y normas sociales sin averiguar si están en consonancia con el Tao. Luego tenemos libertad. Todo lo forzado es erróneo. El ser humano ha de vivir libre, sin ataduras. Solo de esa manera podemos vivir en armonía con el Tao y alcanzar la plenitud. Aquello que nos cuesta, que no nace de la pasión, es erróneo. Según Lao Tse,
el camino del Tao es fluido, fácil, porque está en consonancia con nuestra naturaleza. Si algo nos frena, es probable que debamos replantearnos nuestras premisas, que caminemos en la dirección equivocada. Aquí pues nos está diciendo que obviamente lo que no nos acerca al Tao definitivamente nos lleva por el mal camino. Religión y espiritualidad. Aunque el taoísmo nació como una filosofía, no es de extrañar que su visión cosmológica cargada de espiritualidad acabara convirtiéndose en una religión allá por el siglo III a.C. al día de hoy. El taoísmo sigue siendo una de las principales religiones en Asia y es una forma de espiritualidad dominante en el mundo. En Occidente, en el siglo XX ganó cada vez más adeptos, puesto que es una forma de metafísica que no está sujeta a dogmas o instituciones. Quien cree en la doctrina de Lao Tse no rinde cuentas a nadie más que en el Tao. No acepta órdenes del más allá, no acepta órdenes más allá de él. El taoísmo ofrece, así, una idea de religiosidad propia, individual, más cercana a la naturaleza que los mesías de las Sagradas Escrituras. Algo de lo que sí nos habla el taoísmo es que, por ejemplo, Confucio decía que el individualismo nos iba a acercar al Tao. Tao, traduciéndolo a nuestro, digamos, a nuestras enseñanzas que tenemos del libro Durante, es el Padre Universal, en pocas palabras. Y él nos dice que si nosotros desatamos todas las ataduras que tenemos con el mundo terrenal, nos vamos a acercar a lo más espiritual y vamos a tener, obviamente, vida eterna, que es lo que nos quiere enseñar Lao Tse. Estas son las principales enseñanzas de Lao Tse, todas ellas contenidas en el Tao Te Ching, un libro poético, críptico, que llega de moda más de 2000 años, una lectura inestimable que nos conecta con la parte más misteriosa de nuestra existencia. Ese libro del Tao Te Ching es un libro que tiene nada más 81 documentos, es un libro muy pequeño, uno puede leerlo en realidad en 2 horas, es muy práctico, muy sencillo. Yo les presento más adelante un audiolibro y un material que yo descargué de el mismo Tao Te Ching en PDF, que también se los va a hacer favor Jaime de compartírselos para que ya sea que ustedes lo quieran leer o lo quieran escuchar, ahí están las ligas. Y ya para terminar con las referencias, pues les pongo aquí los templos taoístas. En China tenemos tenemos 5 montes taoístas que son los principales montes de la religión taoísta. Aquí nada más les presento en realidad 2, uno que es el monte Tai, que obviamente los 5 templos son considerados patrimonios de la humanidad por la UNESCO. El que ustedes ven a su mano derecha, que es el templo dorado, es el templo taoísta más grande de China. Y en la parte inferior tenemos a la montaña Qing, que es la cuna del taoísmo, que es donde se supone que es originario Lao Tse, y por obviamente pues es donde se originó todo. También como referencia, este monte de Qingshen salió representado en la película de Kung Fu 2, donde sale imagen de él. Y obviamente, si ustedes han visto las películas de Kung Fu, hace mucha referencia al taoísmo y al yin y al yang. Y bueno, ya para finalizar, pues aquí tienen la liga, donde se representa el audiolibro, que son las últimas enseñanzas de Lao Tse. Algo que sí quiero aclarar es que Lao Tse nada más escribió un libro. Los demás libros que puedan ustedes encontrar en las redes sociales o investigando son libros pues, de sus seguidores que escribieron después de él o a partir de las enseñanzas de Lao Tse, pero el único libro que realmente escribió Lao Tse, y eso es entre comillas porque nos dice la leyenda que realmente lo escribió Lao Tse, pero nadie está seguro que realmente sea Lao Tse el que escribió ese libro. Y este que tenemos aquí en adelante, pues es el Tao Te Ching.
Este es el audiolibro de la UC, que en realidad nada más tiene una duración de 2 horas y pues la verdad es que se escucha muy bien. Por mi parte, esta es mi presentación. Ahora sí procedo a leer el numeral, que el numeral pues obviamente nos habla del resumen de las principales ideas del taoísmo, y que a mí en lo particular, aunque no edité nada del documento, yo creo que todo, que es muy pequeñito en realidad, todo es muy importante, todo debería estar subrayado, porque realmente da muy buenas enseñanzas. Por favor, Javier, si me lo compartes. Numeral 8. El taoísmo. Los mensajeros Melquisedec penetraron hasta el corazón de hasta el corazón de la China, y la doctrina de Dios único se hizo parte de las enseñanzas primitivas de las variables religiones chinas. Lo que perduró por más tiempo y que contenía la mayor parte de la verdad monoteísta fue el taoísmo, y Ganí extrajo de las enseñanzas de su fundador lo que se presenta a continuación. Cuán puro y sereno es el Supremo, y sin embargo cuán poderoso y fuerte, cuán profundo e insoltable es este Dios de los cielos, es el venerado antecesor de todas las cosas. Si conoces al Eterno, eres esclarecido y sabio. Si al Eterno no lo conoces, entonces esa ignorancia se manifiesta como el mal, y así surgen pasiones del pecado. Este ser maravilloso existía antes de que fueran los cielos y la tierra. Él es verdaderamente espiritual. Él está solo y no cambia. Él es ciertamente la madre del mundo y de toda la creación que gira en torno suyo. Este gran único se da a los hombres y así les permite superarse y sobrevivir. Aunque una criatura no tenga sino un poco conocimiento, pero aún podría caminar por la senda del Supremo, podría cumplir con la voluntad del cielo. Todas las buenas obras de servicio verdadero proceden del Supremo. Todas las cosas dependen de gran origen por la vida. El Gran Supremo no busca alabanzas por sus dádivas. Él es supremo en poder. Si bien permanece oculto a nuestros ojos, incesantemente transforma sus atributos mientras perfecciona a sus criaturas. La razón celestial, perdón, Jaime, no vi el principio. La razón celestial es lenta y paciente en sus designios, pero segura de sus logros. El Supremo rebasa el universo y lo sostiene todo. Cuán grande y poderosa es la influencia desbordante, su poder de atracción. La verdadera bondad es como el agua que todo lo bendice y no lo daña, y nada lo daña, perdón. Como el agua, la verdadera bondad busca los lugares más bajos, incluso aquellos niveles que otros evitan, y lo hacen porque es afín con el Supremo. El Supremo crea todas las cosas. En la naturaleza las nutre y el espíritu las perfecciona. Es un ministerio como el Supremo alienta, protege y perfecciona a la criatura sin compelerla. Él orienta y dirige, pero sin persuasión. Él asiste en el progreso, pero sin dominación. El hombre sabio universaliza su corazón. Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa. Los que aspiran a la grandeza deben aprender la humildad en la creación. En la creación, el Supremo se convirtió en la madre del mundo. Conocer a la madre es reconocer su afiliación. Es sabio el hombre que considera todas las partes del punto de vista del todo, relacionándote con cada hombre como si estuvieras en su lugar. Recompensa la injuria con la bondad. Si amas a la gente se sentirá atraída a ti. No tendrás dificultad alguna en atraerla. El Gran Supremo todo lo penetra. Él está a la diestra y a la siniestra. Él sostiene toda la creación y habita a todos los seres verdaderos. No puedes encontrar al Supremo
ni puedes ir a un lugar donde Él no esté. Si un hombre no reconoce el camino del mal y se arrepiente sinceramente del pecado, entonces podrás buscar el perdón, podrá liberarse del castigo, podrán transformar la calamidad en bendición. El Supremo es el refugio seguro de toda creación. Él es el guardián y el salvador de la humanidad. Si le buscas diariamente, lo encontrarás, puesto que Él es el perdonador de pecados y Él es verdaderamente el más apreciado por todos los hombres. Recuerda siempre que Dios recompensa al hombre por lo que hace, perdón, recuerda que siempre que Dios no recompensa al hombre por lo que hace, sino por lo que es. Por tanto, socorre a sus semejantes sin pensar en recompensas, haz el bien sin pensar en beneficiarte. Los que conocen las leyes del Eterno son sabios. La ignorancia de la ley divina es sufrimiento y desastre. Los que conocen las leyes de Dios son liberales de pensamiento. Si conoces al Eterno, aunque tu cuerpo perezca, tu alma sobrevivirá en el servicio espiritual. Serás verdaderamente sabio cuando reconozcas su significancia. Si habitas a la luz del Eterno, disfrutarás de la iluminación del Supremo. Los que dedican sus personas al servicio supremo son felices en esta búsqueda del Eterno. Cuando el hombre muere, el espíritu comienza a alzar su largo vuelo al gran viaje de regreso al hogar. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí les gustó la presentación? Sí, muy Bueno, bonita. entonces me permito hacer la siguiente que tengo. Deme un segundo. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Paulita, por favor, adelante. Mira, estuviste hablando de un símbolo del Tao, pero no lo presentaste. Tiene un símbolo especial porque por un lado está el símbolo del Yin Yang y no hay un símbolo que lo identifique como símbolo. No, el Tao no tiene símbolo. El que tiene símbolo es el Yin y el Yang, que es el Tajitsu, que es como se representa el Yin y el Yang, pero el Tao no tiene símbolo. Ok, ¿Vale? esa era mi duda. Gracias. Sí, bueno, yo estuve buscando porque normalmente, por lo que hemos visto con las anteriores presentaciones de los demás hermanos, pues hay algunas religiones que sí tienen un símbolo que representa esa religión. En el caso de Confucio, que vamos a empezar con él sí tiene un símbolo que lo vamos a ver ahorita. ¿Vale? Bueno, si me permiten, voy a compartir. ¿Ya se ve? Sí, señor. Ok, entonces empiezo. El confucianismo. ¿Quién era Confucio? El pensador Confucio, cuyo verdadero nombre era Qingyo, Kongyo, nació en China en el seno de una familia noble. Vivió entre 551 y 479 a.C. Al llegar a la mediana edad, Confucio conquistó algunos cargos importantes con la intención de poner en práctica sus teorías, entre ellos ministro de Justicia del Estado Federal de Lu. Al dejar el cargo, peregrinó por el país en busca de autoridades sensibles a sus enseñanzas. De regreso a su tierra, fundó una escuela privada para formar consejeros reales. Desde entonces fue llamado Maestro Confuci, que quiere decir Maestro Con. La expresión Confuci pasó al latín como Confucius, de donde se derivó a su forma actual. El origen e historia del confucianismo. El confucianismo surge en un periodo de crisis de la antigua China. Su impulsor, Confucio no se consideraba a sí mismo como fundador, sino como un predicador del mensaje que había recibido de sus antepasados. Tras la fundación de la primera escuela, el pensamiento confuciano comenzó a divulgarse ampliamente, no
sin resistencia. De hecho, fue perseguido en tiempos del Primer Imperio y fue rebatido por la escuela taoísta. Al ascender la dinastía Han en el siglo III a.C., el confucianismo fue reivindicado. Para entonces ya existían las corrientes de los maestros Mencio y Shunxi. Estos maestros, pues obviamente son seguidores de Confucio, que siglos más tarde pues iban a enseñar las enseñanzas o predicaciones del maestro Confucio. Se encuentra en países como China, Corea, Vietnam y Japón. Se considera una de las religiones tradicionales chinas junto con el budismo y el taoísmo. Aquí, pues al igual que el taoísmo, pues parte de China está dentro de la religión del confucianismo y como a su derecha, pues ven el símbolo con el que se representa el confucianismo, que en realidad es la escritura del antiguo chino, que significa shui, que es agua, o en este caso sería corriente, con el cual se representa el confucianismo. También cabe aclarar que, por ejemplo, también es contemporáneo de Lao Tse, al igual que fue Buda, que es contemporáneo de Buda, y también de Maihara, dentro del jainismo. Los cuatro, por lo que he visto, son contemporáneos, son de la misma época. Bueno, el confucianismo, la religión del estado ideal. Aquí, en esta religión, realmente Confucio no se consideraba un religioso, más bien un filosófico, literalmente. Él, su religión, a pesar de que sí hablaba de un Dios, cielo, eh, él nos habla de más bien de un comportamiento. La filosofía confuciana nos habla del comportamiento y los valores de sociedad que debemos de tener para habitar este mundo. Más que nada su filosofía era como unas reglas y unos mandatos que debemos de regirnos para tener un buen orden y una armonía en lo social dentro del mundo que estamos habitando. Él no se refería tanto a la metafísica o a la espiritualidad como Lao Tse, es totalmente lo contrario. Por eso es que, de cierta manera, tanto el taoísmo como el confucianismo tienen ciertas discrepancias porque chocan con lo que están enseñando. Aquí, por ejemplo, el confucianismo, aun siendo una religión oficial en China, nunca se conformó ni fundó como tal, evolucionando de manera natural desde las enseñanzas de Confucio. El confucianismo reconoce al supremo Dios cielo, amo de la creación, y le rinde culto a los espíritus de la naturaleza, de las montañas, de los ríos, de la tierra y los granos, los cuatro cuartos del cielo, el sol, la luna y demás astros que están subordinados al Dios cielo. El propósito del confucianismo no es la salvación individual, sino la participación de los sujetos en la transformación y restauración de la sociedad, orientada a recuperar la armonía con la ley del cielo, o Tian. Por lo tanto, se trata de una doctrina con implicaciones ético-políticas. De acuerdo con las creencias del confucianismo, la piedad filial, Shao, y el respeto a los superiores, Di, son la base fundamental del orden social, lo que expresa la importancia de las jerarquías en lo privado y en lo público, la familia y el Estado respectivamente. Por ende, todo lo antiguo merece mayor respeto junto a estas virtudes. También destacan las siguientes. Aquí vemos otros vocablos que representados, al igual que el taoísmo. Aquí Ren representa bondad, benevolencia o altruismo. Shui, respeto mutuo. Shong, lealtad. Xin, sinceridad. Yi, justicia. Li, propiedad. Shi, sabiduría. Shui, agua. Algo que nos dice Confucio, que era más bien sus doctrinas, era para la vida cotidiana en comunión, en sociedad,
donde, por ejemplo, hoy nos enseña que nosotros tenemos que tenerle siempre respeto a nuestros padres y a nuestros antepasados. Él le da mucha importancia al culto de los ya fallecidos, porque él nos dice que dentro de ese culto nosotros vamos a ser beneficiados por sus bendiciones al orar por ellos y pedir ayuda a nuestros ancestros. Y dentro de la sociedad, pues nos pacta siempre un respeto a la gente más importante, en este caso al emperador, donde se le debe siempre obediencia y respeto, al igual que los subordinados del emperador y así en cadena. También tenemos que tenerle mucho respeto, obviamente, a los padres y, por ejemplo, también tiene que haber respeto desde el niño pequeño a su hermano mayor y al que le sigue y así consecutivamente. Eso lo enseña mucho Confucio. Características del confucianismo. El confucianismo reúne un conjunto de características que los distinguen de otras doctrinas religiosas. Veamos las más importantes. Se trata de un culto más civil que religioso. Su respeto y sacralización del pasado hace que tienda al conservadurismo. Es observante de un marco ritualismo visible también en las fórmulas de la cortesía. Aunque reconoce la divinidad llamada Tian, cielo, no profundiza en la metafísica. Así no rivaliza con los panteones de otras doctrinas religiosas. Concibe el estudio como una contemplación de los textos filosóficos literarios que brindan modelos ejemplares de conducta. La ética del confucianismo es una ética política. Por ende, el confucianismo es contrario a la búsqueda del beneficio individual. Algo que nos enseñaba, por ejemplo, Lao Tse, es que nosotros nos podíamos acercar al Tao, al Padre Celestial, con el desapego de todas las cosas, buscando esa individualidad y unión con el Tao de forma individual estrictamente. Y Confucio nos dice que para que realmente una persona logre evolución, tiene que relacionarse socialmente para que pueda encontrar crecimiento, todo lo contrario de lo que dice Lao Tse. No admite la salvación individual, sino la búsqueda de la restauración del orden primordial. No existe el concepto de progreso. El mal gobernante conduce a su pueblo a la ruina mediante la mala conducta, porque viola el mandato del cielo, y al perder su legitimidad se hace vulnerable. El hombre no puede desarrollarse como ser si vive aislado. Es importante que se integre a la sociedad y forme parte de un todo. La doctrina de confucianismo se apoya en tres pilares básicos. 1. La armonía con el cosmos. Estar en armonía con el cosmos y vivir de acuerdo a lo que ordena el cielo. Quien busca la perfección mediante la introspección y el estudio, alcanzará conocimientos de sí mismo y del cielo. El cosmos como el todo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. 2. Culto a los antepasados. El culto a los antepasados tiene una gran importancia. Implica la creencia de que las almas de los difuntos pueden beneficiar o castigar a sus descendientes. Uno debe obrar de corazón y con rectitud para honrar y beneficiarse de los antepasados muertos. 3. Culto al Yi y al Li. Desarrollo de los valores morales que conduce el desarrollo del Ren, amor al prójimo, mediante el perdón, la fidelidad y la compasión. Ok, vamos a ver lo que es la filosofía de Confucio. La doctrina confuciana es una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Por este motivo debe servirse en primer término con respeto a su pueblo. Cultivar la virtud personal en busca de siempre la perfección. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo.
Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Las otras preceden a la razón y son sutiles y fáciles de perder. La búsqueda de la virtud humana y de las relaciones personales armónicas para el buen funcionamiento de la sociedad y del mundo. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. Él se basaba mucho en los valores morales para una buena sociedad, que es la filosofía confuciana. Y bueno, aquí les presento por lo que son los mandamientos o los principales mandamientos de Confucio. Uno que es el afecto, padre e hijo. Siempre tienen que haber un afecto de padre e hijo, así como madres, hijos, familia, afecto al emperador, a sus jefes políticos, a sus jefes religiosos o a sus jefes de ley, de sociedad. Luego tenemos el siguiente que es el deber. Señor, aquí nos pone el ejemplo que es señor súbdito, el deber que debe un súbdito a su señor y el señor a su súbdito. Un ejemplo de ello sería todo gobernante tiene que abastecer a su pueblo de las necesidades básicas de una buena calle, el servicio de basura, por ejemplo, mantener una buena armonía en la sociedad para que el deber por el puesto que tiene le dé esa parte al súbdito. Y en el caso contrario, el súbdito, pues obviamente que tenía que pagar sus contribuciones para que el señor o regente de esa época pudiera pues tener todas las necesidades básicas que requiere el pueblo. Luego el siguiente mandamiento nos da el orden. Él es muy riguroso en esta parte porque él se basa que siempre el que es mayor en perdón, se fue la palabra, longevidad o de mayor edad, tiene o merece mayor respeto. Entonces tiene más jerarquía el mayor que el joven. Bueno, luego tenemos jerarquías, que es subordinado o superior, que ya lo estaba explicando. Obviamente, superior, pues tiene más poder que el subordinado. Luego tenemos la igualdad. La fe, él se refiere a la igualdad, por ejemplo, la confianza entre amigos, que esa fe entre el cielo que llegamos a tener, al igual entre amigos, no se debe de quebrantar. Una persona moralmente que no tiene ese principio de confianza, que es traicionera, queda totalmente excluido sobre lo que él dice, ¿no? O sea, no vale la pena una persona de ese tipo. Y por último, que yo no estoy de acuerdo en esa parte, pero por ejemplo, también enseña la separación, o en este caso, distinción. Él enseñaba que obviamente el esposo tenía mucho más rango que la esposa, y que son dos cosas muy diferentes, el esposo y la esposa, que ya lo hemos visto en ciertas religiones del Oriente, donde incluso en Japón o en China, las mujeres pues deben de caminar atrás de los hombres porque obviamente no tienen el mismo grado, ¿no? A eso se refiere la separación. Bueno, en este diapositiva, donde nos habla de los libros sagrados del confucianismo, al igual que en otras religiones que hemos visto, y a diferencia de Lao Tse, el confucianismo sí hay varios libros. Entre los libros sagrados del confucianismo, la mayoría recopilados por Confucio, podemos citar los llamados 5 clásicos del Wu Jing. Está pues el libro de la historia, el libro de las canciones, el libro de las mutaciones o de los cambios, libro de los ritos, anales de la primavera y verano, escrito por el propio Confucio. Y a estos libros también se le suman los llamados libros o 4 libros del Shishu o a saber, que son las analetas de Confucio, que ese es un buen libro, ya lo leí. Les dejo también la liga precisamente de ese libro en PDF y en audiolibro. Complicación de los diálogos, frases y anécdotas recogidas por los discípulos después de su muerte. El gran saber, recopilado por Xu Xing. Doctrina de
Medianía, atribuido a Xinxi, nieto de Confucio, y Mencio, el cual recoge las enseñanzas del maestro Meng, llamado Mencio. Bueno, y por último, pues aquí ustedes están viendo lo que son los templos confucianos. En la parte superior izquierda es el templo de Confucio. En Dongshen es el segundo templo más grande dedicado a la gran figura de Confucio. El templo de Confucio fue construido en el año 1302 después de Jesucristo. En su parte derecha, parte media, el templo de Confucio y sus aledaños en Nanjing. Y al final, a su mano izquierda, el templo de Confucio Khufu, Orishashao, China, es el templo de Confucio original, el más amplio y conocido de Asia Oriental. Ahí nos dice, bueno, las investigaciones que yo realicé en este último templo, fue hecho después de que murió Confucio por el rey o gobernante actual de esa época, como tributo y reconocimiento al gran maestro filósofo Confucio. Y ahí ese templo se considera como la cuna del confucianismo. Ya con eso pues termino lo que es la presentación. Aquí está lo que es la liga para las Analetas de Confucio, que es la referencia en audiolibro, y el PDF que después nuestro hermano Jaime les va a hacer favor de proporcionarles. Y ahora sí procedo a leer el numeral, Jaime. El confucianismo. Aún la religión que menos reconocía a Dios entre las grandes religiones mundiales pagó tributo al monoteísmo de los misioneros Melquisedec y de sus persistentes sucesores. He aquí el resumen sobre el confucianismo preparado por Ganiz. Lo que dispone el cielo es sin error. La verdad es real y divina. Todas las cosas se originan en el cielo y el gran cielo no reconoce errores. El cielo ha nombrado a muchos subordinados para que instruyan y eleven las criaturas inferiores. Grande, muy grande es el Dios único que rige al hombre desde lo más alto. Dios es majestuoso en su poder y temible en su juicio. Pero este gran Dios ha conferido un sentido moral incluso a muchas criaturas inferiores. La abundancia del cielo no se agota jamás. La benevolencia es el don más precioso del cielo a los hombres. El cielo ha otorgado su nobleza al alma del hombre. Las virtudes del hombre son fruto de esta dádiva de nobleza celestial. El gran cielo todo lo discierne y lo acompaña al hombre en todas sus acciones. Es bueno que llamemos al gran cielo nuestro Padre y nuestra Madre. Si somos pues siervos de nuestros divinos antepasados, podemos orar al cielo con confianza. En todos los tiempos y en todas las cosas, temamos a la majestad del cielo. Reconocemos, oh Dios, altísimo y soberano, potentado, que el juicio es tuyo y que de toda misericordia procede del corazón divino. Dios está con nosotros, por lo tanto no tenemos pavor de nuestro corazón. Si hubiese alguna virtud en mí, en la manifestación del cielo que permanece conmigo, pero en este cielo dentro de mí exige duramente a menudo de mí fe. Si Dios es conmigo, he determinado que no albergue dudas en mi corazón. La fe ha de hallarse cerca de la verdad de las cosas y no veo cómo un hombre pueda vivir sin esta buena fe. El bien o el mal no acontecen a los hombres sin causa. El cielo se ocupa del alma del hombre de acuerdo a su propósito cuando te encuentras en el error. No titubees en confesar tu error y sé presto a enmendarlo. El sabio se ocupa de la búsqueda de la verdad, no tan solo el mero vivir. Alcanzar la perfección del cielo es la meta del hombre. El hombre superior debe adaptarse y estar libre de la ansiedad y del temor. Dios está contigo, no albergues dudas en tu corazón. Toda buena acción tiene su recompensa. El hombre superior no murmura contra el cielo ni alimenta rencores contra los hombres.
Lo que no te gusta que a ti te hagan, no se lo hagas a otro. Que la compasión sea parte de todo castigo, de todas las formas. Trata de transformar castigo en una bendición. Tal es el cambio del gran cielo, si en todas las criaturas deben morir, si bien todas las criaturas deben morir y regresar a la tierra, el espíritu del hombre noble se eleva para que se vea en las alturas y ascienda a la gloriosa luz del resplandor final. Y aquí Sí. terminamos el confucianismo. Mil gracias, Arturo. Excelente documento, excelente los anexos y los links que nos dejas. Entonces vamos a terminar. No sé si hay alguna inquietud. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Espero que haya quedado lo más claro posible, que esa era la idea de la presentación. Y gracias por escucharme, hermanos. No, a ti. Entonces, continúa, termina Javier. Bueno, este documento es un gran trabajo hecho por Ganil, que fue la recopilación de las religiones sobre el Padre del Paraíso, guiados directamente por Jesús. Y este numeral, el número 10, que es nuestra religión, es un resumen de las enseñanzas de Jesús. Ganil lo toma como el mentor, las enseñanzas de Jesús sobre el concepto de Dios. Me pareció todo importante, yo decía, está para resaltarlo todo, y decidí no hacer ningún comentario. Siento que todo está dicho, profundo, y lo que invito es, hago una invitación a abrir la mente y el corazón para escuchar las palabras de Jesús como mentor a un discípulo sobre el concepto de Dios. 10. Nuestra religión. Después de la ardua labor de recopilar las enseñanzas de las religiones del mundo sobre el Padre del Paraíso, Ganit se impuso la tarea de preparar lo que consideraba un resumen de su concepto de Dios como resultado de las enseñanzas de Jesús. Se había hecho este joven el hábito de denominar tales creencias como nuestra religión. He aquí sus apuntes. El Señor nuestro Dios es un solo Señor y debes amarle con toda la mente y el corazón, mientras que haces todo lo que puedes por amar a sus hijos, como te amas a ti mismo. Este Dios único es nuestro Padre Celestial, en quien radican todas las cosas y quien habita por medio de su Espíritu en toda alma sincera. Nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a confiar nuestra alma en su custodia como a un fiel Creador. Como nuestro Padre Celestial, todas las cosas, con nuestro Padre Celestial, todas las cosas son posibles, puesto que Él es el Creador que ha hecho todas las cosas y todos los seres, no podría ser de otro modo. Aunque no podamos ver a Dios, podemos conocerlo. Y viviendo diariamente la voluntad del Padre Celestial, podemos revelarlo a nuestros semejantes. Las riquezas divinas del carácter de Dios deben ser infinitamente profundas y eternamente sabias. No podemos buscar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos conocerle en nuestro corazón por medio de la experiencia personal. Aunque no podamos comprender su justicia, el ser más humilde en la tierra puede recibir su misericordia. El Padre llena el universo, pero también vive en nuestro corazón. La mente del hombre es humana, mortal, pero el espíritu del hombre es divino, inmortal. Dios no es tan solo todopoderoso, sino que también es omnisapiente. Si nuestros padres terrenales, aún con su tendencia al mal, saben cómo amar a sus hijos y dispensarles buenas dádivas, ¿cuánto más sabrá el buen Padre Celestial cómo amar sabiamente a sus hijos terrenales y otorgarles las bendiciones apropiadas? El Padre Celestial no permitirá que uno solo de sus hijos perezca si ese hijo desea encontrar al Padre y verdaderamente anhelas asemejarse a Él. Nuestro Padre ama aún al malvado y es siempre bondadoso con el ingrato. Si tan solo más seres humanos pudieran conocer la bondad de Dios, serían ciertamente conducidos al arrepentimiento por sus maldades y sabrían renunciar a todo pecado conocido. Todas las cosas buenas descienden del Padre de la luz, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. El Espíritu del Dios verdadero está en el corazón del hombre.
Él quiere que todos los hombres sean hermanos. Cuando los hombres comiencen a sentir en pos de Dios, he allí la prueba de que Dios los ha encontrado y de que están en busca del conocimiento de Dios. Vivimos en Dios y Dios habita en nosotros. Ya no me basta con creer que Dios es el Padre de todo mi pueblo. De ahora en adelante, también creeré que Él es mi Padre. Por siempre trataré de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad, que me ayudará cuando yo conozca de veras a Dios. Pero primero voy a practicar la adoración a Dios, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios en la tierra. O sea que haré todo lo posible por tratar a cada uno de mis semejantes mortales, tal como yo creo que a Dios le gustaría que yo lo tratase. Si vivimos así esta vida en la carne, muchas cosas podremos pedir a Dios y Él nos dispensará el deseo de nuestro corazón para que podamos estar mejor preparados para servir a nuestros semejantes. Y todo este amoroso servicio a los hijos de Dios aumenta nuestra capacidad de recibir y tener la experiencia de gozar los bienes del cielo, los grandes placeres del ministerio del Espíritu del cielo. Cada día daré gracias a Dios por sus dones inefables. Le alabaré por sus obras maravillosas para con sus hijos, para con los hijos de los hombres. Para mí, Él es todopoderoso, Él es creador, el poder y la misericordia, pero por sobre todas las cosas, Él es mi Padre espiritual. Y como su Hijo terrenal, yo alguna vez saldré para verlo. Y mi tutor me ha dicho que al buscarlo yo llegaré a ser semejante a Él. Por la fe en Dios, yo he alcanzado la paz con Él. Esta nueva religión nuestra está llena de regocijo y genera una felicidad perdurable. Confío que seré fiel hasta la misma muerte y que con seguridad recibiré la corona de la vida eterna. Estoy aprendiendo a comprobar todas las cosas y a adherirme a lo que es bueno. Lo que quisieran para conmigo los hombres, así haré yo para con mis semejantes. Por esta nueva fe, sé que el hombre puede llegar a ser el Hijo de Dios, pero a veces me aterra detenerme a pensar que todos los hombres son mis hermanos, aunque debe ser verdad. No veo cómo puedo regocijarme en la paternidad de Dios si rechazo la fraternidad del hombre. El que invocare el nombre del Señor será salvado. Si eso es verdad, entonces todos los hombres deben ser mis hermanos. De aquí en adelante haré mis actos de bondad en secreto. También oraré especialmente cuando me encuentre a solas. No juzgaré para no caer en la injusticia para con mis semejantes. Voy a aprender a amar a mis enemigos. En verdad, aún no domino completamente esta práctica de ser semejante a Dios. Aunque veo a Dios en otras religiones, lo encuentro en nuestra religión más bello, amante, misericordioso, personal y positivo. Pero por sobre todo, este ser grande y glorioso es mi Padre espiritual. Yo soy su Hijo y no podré finalmente encontrarlo y eternamente servirle, sino por medio de mi honesto deseo de asemejarme a Él. Por fin, tengo una religión con un Dios maravilloso, y Él es el Dios de la salvación eterna. Quise poner esa gráfica porque me identifiqué así como siguiendo y escuchando las enseñanzas de Jesús. Muchas gracias. Mil gracias, Javier. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un estupendo trabajo y material para rato, ¿sí? Beatriz, ¿tienes una pregunta? No solamente felicitarlos a todos, son aplausos. Mil gracias. Bueno, yo no quiero terminar sin presentarles hoy a un nuevo miembro, Víctor Vázquez. Víctor, ¿quieres presentarte, por favor? Víctor es un estudioso del libro. Permitimos que entrara en este momento porque es un hombre que ha estudiado 10 veces el libro. O sea, creo que está en condiciones de unírsenos en cualquier momento. Y es un privilegio. Él es de Quito, Ecuador. Entonces, Víctor, tienes el micrófono. Listo. Bueno, buenas noches.
con todos, a pesar de que llegué un poquito tarde, porque siempre llego de mi trabajo a veces un poco más tarde, pero bueno, logré unirme al grupo. La verdad, yo conocí el libro durante como por ahí, por el 96, a través de, me parece que fue de Sixto Paz, el que habló del libro, o sea, lo mencionó, o sea, a mí me interesó. En ese momento vi que solamente había en inglés, pero por suerte creo que salió al poco tiempo la traducción al español y pude leerlo. Lo leí, lo releí, lo dejé. Leí libros que también estaban en contra del libro, lo volví a tomar. Bueno, en verdad lo he leído como unas, sí, puede ser unas 10 veces, a veces es un libro de cabecera inclusive. Pero siempre ha sido como difícil encontrar gente con la que se pueda compartir o gente que pueda, digamos, estar atenta y le interese lo que dice el libro. A mí me parece, yo traje como 10 libros en realidad. Los traje y dije, bueno, los voy a regalar a quienes quieran. Y en realidad todavía tengo por ahí 4. O sea, en realidad sí, hay gente que me ha pedido y se ha quedado ahí, ¿no? La verdad, he decidido, ¿no?, buscar estos medios también para compartir, para aprender. Pues no he estado en otros chats de este tipo, pero me parece muy interesante y les agradezco mucho que me hayan recibido, pues para poder seguir aprendiendo sobre todo y seguir avanzando en esta enseñanza que nos da. Me parece, creo que una de las más grandes revelaciones que se ha dado a la humanidad, y para aprender para adelante, ¿no? Gracias, Jaime. No, Víctor, es un placer y pues, lo único que te pido es que llenes todos los papeles con Paulita, ¿no? Para que te podamos anexar a los chats y mandarte todo el material y todo eso, ¿sí? Perfecto. Ya con Paulita vemos los detalles operativos, ¿ok? Claro. Quiero darles gracias a todos. Esther, quiero pedirte disculpas porque no sé qué pasó. No sé si fue que en el conversión a PDF le mochamos algo o fue que tenía abiertos dos documentos y mostré el que no era, pero yo sé porque yo vi los links, yo entré y vi tus videos. Vamos a revisar a ver, pero ahora les mando el documento como es, ¿ok? Mil gracias a todos por su tiempo. Ya se subieron los links entonces también en el grupo de Facebook para que... Sí, de todas maneras, perfecto. De todas maneras, Aldo, porque son muy valiosos. Fíjate cómo todos los testimonios, así como Javier, así como Adriana, así como Luisito, todos de verdad hicieron un trabajo. Les agradezco de corazón. Es un esfuerzo impresionante. Nos tomamos 2 sesiones, pero valió la pena y creo que tenemos material y que aprendimos un montón. Y bueno, nos dieron material para estudiar muchísimo más y seguir complementando el conocimiento que tenemos, que eso ayuda a que tengamos puentes con otras religiones. Definitivamente el hecho de conocer y saber en qué nos parecemos, no en qué nos distancia, sino en qué nos parecemos, nos ayuda mucho a ser más, a permitirnos acercarnos más a las otras personas y a ser menos, estar menos prevenidos. Total que mil gracias por tu tiempo, ¿sí? Y si Dios quiere, estaremos subiendo esta noche, como siempre, la grabación. Y mil gracias a todos, ¿ok? Gracias. Muchas bendiciones, hermoso, espectacular. Felicitaciones. Mucho, hermoso, realmente. Muy bueno.